Buenos días, estudiantes, o buenas tardes también puede ser. Eh, Vamos a dar inicio en este video a la unidad número 2, a los contenidos que están asociados a la unidad número 2, ya que lleva por nombre fuerza y presión. Vamos a conocer los objetivos y también los indicadores de evaluación asociados a la unidad. El objetivo es planificar y conducir una investigación experimental para proveer evidencias que expliquen los efectos de las fuerzas gravitacionales de roce y elástica, entre otras, en situaciones cotidianas. ¿Ya? ¿Cómo vamos a llegar a lograr este objetivo? 1. Identificando la fuerza de gravedad. 2. Explicando los efectos de las fuerzas en resortes y elástica. Describiendo la fuerza de roce y realizando investigaciones sobre los efectos de la fuerza, como es la gravitacional, la fuerza de roce y la elástica, ¿ya? Todo esto en contextos cotidianos, ¿ya? Bien, a modo de introducción vamos primero a definir cuál es este concepto, ¿ya? Tenemos que ver que la fuerza se manifiesta cuando dos cuerpos interactúan y desaparece cuando estos dejan de hacerlo. Es decir, la fuerza no se guarda ni se acumulan. Son entonces interacciones entre dos o más cuerpos y generalmente las reconocemos por los efectos que produce, ¿ya? Más que verla o evidenciarla, lo que vemos son sus efectos, ¿ya? En este ejemplo tenemos una persona que está arrastrando una caja, ¿cierto? En posición horizontal. Por lo tanto, el efecto que produce la persona sobre la caja es el cambio de dirección o el cambio de lugar que tiene este objeto, ¿ya? Algunos ejemplos en donde estas fuerzas interactúan, estos cuerpos interactúan generando esta fuerza, es saltando en una cama elástica, por ejemplo. Ahí tenemos dos cuerpos, la cama y el niño que está saltando. Al abrir un paraguas, ¿cierto? Se ejerce sobre la varilla del paraguas y la persona que está intentando abrirlo. Al aplastar una lata podemos evidenciar que el efecto de acá es un cambio en la estructura de la lata. Y el patear la pelota, también vemos que está la niña acá pateando la pelota y la pelota, esos son los dos cuerpos. Y el efecto es el cambio de dirección, ¿ya? Los efectos de la fuerza y que tienen sobre los cuerpos son diversos, como los vimos en las imágenes anteriores. Y van a depender también de varios factores, ¿ya? Va a depender de los cuerpos que interactúen, de la magnitud que tiene la fuerza y también de la dirección y el sentido en que se ejerce esta fuerza. Acá, por ejemplo, vamos a ver algunos de los efectos más comunes de la fuerza. Por ejemplo, está el poner en movimiento un cuerpo que está en reposo. Ahí tenemos el ejemplo de un jugador de fútbol, ¿cierto? Va a sacar esta pelota de reposo y va a ponerla en movimiento a través de una patada, ¿ya? Otro efecto de la fuerza es detener un cuerpo que está en movimiento. Tenemos el ejemplo de un arquero que está deteniendo la pelota. Cambiar la dirección de un cuerpo que está en movimiento, por ejemplo, a darle un cabezazo a la pelota. Romper un cuerpo, cuando se rompe un vidrio o cuando se rompe alguna estructura también rígida. Y finalmente el deformar un cuerpo, puede ser en un choque de un vehículo o al aplastar una lata. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de qué es la magnitud y cómo se representa gráficamente la fuerza, ¿ya? Cuando levantas una silla, por ejemplo, la fuerza que ejerces es mucho mayor que la que vas a necesitar para levantar un lápiz, ¿ya? Sin embargo, la misma fuerza ejercida para levantar la silla es suficiente para levantar un automóvil, ¿ya?
es insuficiente para levantar un automóvil. Esto se debe a que la magnitud de la fuerza que se necesita para ejercer el levantar cada uno de estos objetos es distinto, ¿ya? Entonces ahí lo que tenemos es un cambio en la magnitud. Para establecer la magnitud de una fuerza se utiliza una unidad conocida como newton, ¿ya? Así como la unidad de la masa, por ejemplo, es el kilo o del tiempo segundo. Para la fuerza también hay una unidad y esta es newton. Ya la vamos a representar mediante la letra N mayúscula. Esto en honor al físico y matemático inglés Isaac Newton. Un newton, vamos a ver acá en la imagen, que representa la fuerza necesaria para cambiar en un segundo la rapidez de un cuerpo de 1 kilo de masa, ¿ya? Con una velocidad de 1 metro por segundo. Para poder definir o representar una fuerza se requiere de una magnitud también, de un módulo, de una dirección y de un sentido, ¿ya? Es así que las fuerzas se representan mediante vectores. ¿Qué es un vector? Un vector entonces es un elemento matemático que al igual que la fuerza posee magnitud, dirección y sentido. Lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva de forma gráfica. Ya, ¿qué es lo que es la magnitud o módulo? Esta va a ser la intensidad de la fuerza y se grafica mediante la longitud de una flecha. ¿Ya? Si la magnitud es de menor o mayor módulo, va a depender, ¿cierto?, su tamaño. La dirección señala la línea de acción del vector, es decir, el ángulo en el que es aplicada la fuerza respecto de un eje. Y el sentido indica hacia dónde se dirige el vector, es decir, hacia dónde se aplica la fuerza. ¿Ya? Por ejemplo, en la imagen acá se representa el módulo, la dirección y el sentido de diferentes fuerzas mediante los vectores A, B, C, D y E. ¿Ya? Por ejemplo, una niña que está saltando ahí está representada por el módulo, por el vector A. En el sube y baja el módulo B y D. Al tirar la cuerda, el módulo y el vector E y F. ¿Ya? Ahí tenemos distintas formas de verlo en situaciones cotidianas. Dentro de la guía de aprendizaje que también van a tener que desarrollar, viene una actividad relacionada con esto que vamos a ver ahora, y es cómo vamos a desarrollar los diagramas de las fuerzas. ¿Ya? Un diagrama ayuda a visualizar las fuerzas que actúan en un objeto o en un grupo de ellos. ¿Ya? Tenemos distintos tipos de fuerza. Está la fuerza aplicada, la fuerza de roce o de fricción, la fuerza de gravedad y también la fuerza normal. ¿Ya? Y acá vemos estas flechas, estos vectores que vimos en la diapositiva anterior y que nos indica el módulo, el sentido y la dirección de dicha fuerza. Si un objeto está estático, está en reposo, quiere decir que todas estas 4 fuerzas están en equilibrio. Vamos a definir cada una también de estos tipos de fuerzas. La fuerza aplicada, entonces, es una fuerza que es ejercida sobre un objeto, ¿ya? Y esta fuerza es ejercida por otro objeto, por otro cuerpo. Recuerden que eso era la interacción, que eso es la fuerza, era la interacción entre dos cuerpos. El roce o la fricción es aquella que se opone al movimiento entre la superficie. La gravedad es la fuerza física que ejerce la masa de nuestro planeta sobre los objetos que se hallan dentro del campo gravitatorio. De esta manera, la gravedad representa el peso de un cuerpo y varía en cada uno de los planetas. Y la normal es la fuerza ejercida sobre un objeto en contacto con una superficie. Y la fuerza normal es siempre perpendicular a la superficie. ¿Ya? Si podemos ver la imagen ahí, tenemos la fuerza aplicada, ¿ya? Es donde la niña va empujando este carrito. La fuerza de roce es la fuerza que opone la superficie, ya el suelo. La gravedad es la que empuja, ¿cierto?, a los cuerpos hacia el centro de la Tierra.
y la normal es contraria a la gravedad. Ahí podemos ver este diagrama. Vamos a ver también qué es la fuerza de atracción gravitacional. ¿Ya? Antes de eso vamos a hacer una cosita aquí rápida, que es para ahí, para que podamos visualizar mejor la diapositiva. Cada vez que se deja caer un cuerpo, este es atraído hacia la superficie de la Tierra, es decir, todo lo que sube cae. Esto se debe a la fuerza de atracción mutua que se produce entre el cuerpo y nuestro planeta. A esta fuerza se le denomina fuerza de atracción gravitacional, también fuerza de gravedad o también fuerza peso. La magnitud de la fuerza de gravedad depende de la masa de los cuerpos que interaccionan. ¿Ya? Existe una relación directa entre la masa y la fuerza de atracción gravitacional. Siendo más preciso, la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos es directamente proporcional a la masa de los mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más masa tenga un cuerpo, ¿ya? La fuerza con la que va a ser atraída este cuerpo hacia el centro de la Tierra va a ser también mayor. El peso de un cuerpo es proporcional a su masa. La fuerza-peso que la Tierra ejerce sobre un cuerpo en la cercanía de su superficie se representa mediante la siguiente expresión matemática. Nosotros vamos a trabajar con esta fórmula, así que es muy importante que la anoten en sus cuadernos. ¿Ya? Entonces nosotros cometemos un error cuando decimos y vamos a comprar 1 kilo de pan y le decimos que nos pese 1 kilo de pan. Lo correcto debería ser que nos masen 1 kilo de pan, ¿ya? Porque la masa se mide en kilos y el peso en newton, porque es una unidad de fuerza, ¿ya? Y anteriormente dijimos que la fuerza se mide en newton, ¿ya? Por lo tanto, nuestra masa va a ser igual en todos los lugares, ya sea en este planeta, en la Luna, no sé si pudiéramos ir a otros planetas, o en Marte, nuestra masa siempre sería la misma. Lo que va a cambiar en cada uno de esos lugares va a ser el peso, porque el peso también va a depender de la fuerza de gravedad de cada uno de los lugares en la que el cuerpo se encuentre, ¿ya? Ahora, ¿qué significa esta fórmula matemática, esta expresión matemática? ¿Ya? La P corresponde al peso y este peso es medido en newton. M es la masa del cuerpo o de la persona y está medida en kilogramos. Y G es la aceleración de gravedad cuyo valor en la superficie de nuestro planeta es aproximadamente constante e igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Esa es la aceleración con la que caen ciertos los cuerpos. La aceleración de gravedad depende exclusivamente de la masa del cuerpo celeste. Aquí llamamos cuerpo celeste, ya sea un satélite natural, un planeta o una estrella. Para comprender de mejor manera esta noción, analiza el siguiente problema. ¿Ya? Nosotros vamos a realizar algunos ejercicios matemáticos relacionados con esta fórmula, así que vamos a analizar el siguiente ejercicio. Si la aceleración de gravedad en la superficie de la Luna, la aceleración de gravedad, es de 1,62 metros dividido segundo al cuadrado, ¿ya? Un astronauta tiene una masa de 80 kilos, ¿ya? Entonces nos dan dos cosas. La aceleración de gravedad de la Luna, porque ahí vamos a realizar este ejercicio, y la masa del astronauta, ¿ya? ¿Cuánto es la masa de él? 80 kilos.
¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a calcular el peso del astronauta en la Tierra y también vamos a calcular el peso del astronauta en la Luna. Y vamos a responder esa pregunta. ¿En qué lugar el peso del astronauta es mayor? Primero que todo, tendríamos que calcular el peso del astronauta en la Tierra, ¿ya? ¿Y cómo logramos eso? Multiplicando la masa de la persona por la aceleración de la gravedad en nuestro planeta. Por lo tanto, nos va a quedar que P, que era el peso, va a ser igual a los 80 kilos del astronauta multiplicado por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Si nosotros realizamos esa multiplicación, nos va a dar el resultado de 784 newton. El resultado tiene que ir en newton porque estamos hablando de peso y peso es fuerza y la fuerza se mide en newton. Luego de que tenemos este resultado, vamos a calcular el peso en la Luna, ¿ya? Y el procedimiento es el mismo. Si se dan cuenta, la masa del astronauta es la misma en la Tierra y en la Luna. Lo único que cambia en cada uno de los ejercicios es la fuerza de gravedad, ¿ya? La aceleración de gravedad en cada uno de estos cuerpos celestes. Entonces, multiplicamos los 80 kilos por 1,62 metros segundo al cuadrado. Y eso nos va a dar un resultado de 129,6 newton. Por lo tanto, respondiendo la pregunta de arriba, ¿en qué lugar el peso del astronauta es mayor? ¿En la Tierra o en la Luna? Vamos a dejarle unos segundos para que lo piensen. ¿Ya tienen la respuesta? ¿Dónde es mayor el peso? ¿En la Luna o en la Tierra? Ya, vamos a dar la respuesta entonces. El peso del astronauta es mayor en la Tierra, con 784 newton. Y en la Luna, muy baja, 129,6 newton. Ahora les voy a dejar un desafío y van a calcular su peso en la Tierra y en la Luna. Acá en el ejercicio que hicimos del astronauta, lo único que van a tener que cambiar es el valor de la masa, por la masa de ustedes, ¿ya? Si alguien tiene una balanza en su casa, puede ir a amasarse, ¿ya? Y ver cuál es su masa. O si se acuerda de cuando le tomaron las medidas en la clase de educación física, este año o el año pasado también lo puede hacer con esos valores. O si quiere calcular el peso de algún familiar en la casa, también lo puede hacer, ¿ya? Así que ahí les dejo ese desafío, calcular su peso en la Tierra y también en la Luna. Otro tipo de fuerza es la fuerza de roce, ¿ya? La fuerza de roce es aquella que impide el desplazamiento entre dos cuerpos. Su magnitud se va a incrementar cuando mayor sea la rugosidad entre las superficies o mayor también sea la masa de los cuerpos que interactúen. La fuerza de roce puede manifestarse entre dos cuerpos sólidos o entre un sólido y un fluido que puede ser un gas y un líquido. ¿Por qué es importante la fuerza de roce y es importante que la conozcamos y la estudiemos? Porque si no existiera la fuerza de roce sería imposible que pudiéramos caminar, ya que nosotros al caminar podemos avanzar al hacer esta fricción sobre la superficie, ¿ya? Y esto nos permite avanzar. Lo mismo, bailar o viajar en bicicleta o en un automóvil, ¿ya? Ya que esto permite que nuestros pies o las ruedas de un vehículo se adhieran de cierta manera al suelo. Ahí podemos ver en la imagen una ampliación de cómo sería la interacción entre, por ejemplo, un bloque y el suelo. Si se dan cuenta, ambos cuerpos tienen estas rugosidades que al entrar en contacto, ¿cierto? Hace que haya se vea impedido, ¿cierto? Que se deslice un cuerpo sobre el otro, ¿ya? Otra cosa, que si no existiera la fuerza de roce, los automóviles, por ejemplo, no podrían frenar, ¿ya?
O qué pasa cuando, por ejemplo, la carretera se congela, en donde la superficie de roce ahí es mínima, donde las rugosidades son muy pocas, entonces el auto al querer frenar no puede, porque no existen estas rugosidades que aparecen acá en, en la imagen. Otro tipo de fuerza, ya vimos la fuerza gravitacional, la fuerza de roce, y ahora vamos a ver la fuerza normal. Para comprender cómo se modela la fuerza de roce, también debemos conocer las fuerzas que actúan sobre un cuerpo posado sobre una superficie. ¿Ya? Estas son la fuerza peso, que ya estudiamos, y la fuerza normal. ¿Ya? ¿Qué es la fuerza normal? Cuando estamos de pie, acostados o sentados, nuestro peso es la fuerza que ejercemos sobre la superficie de la Tierra. Pero, ¿por qué no nos desplazamos en dirección a ella? ¿Ya? En este caso, nuestro peso se encuentra en equilibrio con la fuerza normal. ¿Ya? Esta última corresponde a la fuerza que la superficie ejerce sobre el cuerpo y cuya dirección es perpendicular a la superficie. En otras palabras, cuando nosotros estamos quietos o cuando un objeto está quieto, ¿ya? No es que ninguna fuerza esté actuando sobre él, ¿ya? Sino que todo lo contrario, hay dos fuerzas que están actuando sobre él, pero que están en equilibrio. Y cuando las fuerzas están en equilibrio, el objeto no se mueve. Una es el peso que tiene el cuerpo en sí, ¿ya? Y ese va en dirección hacia el centro de la Tierra, y la normal va en forma contraria y con la misma magnitud. Por eso, al tener la misma magnitud, estos se restan y queda en cero, y eso significa que está en reposo. ¿Ya? Ahí podemos ver dos superficies, ¿ya? O dos situaciones. Dice, cuando la superficie en que está apoyado el cuerpo es horizontal, como vemos en el ejemplo A, la fuerza normal y el peso tienen igual magnitud y dirección, ¿ya? Pero sentido opuesto. Ahí está en equilibrio. Pero si la superficie está inclinada, la dirección y la magnitud de ambas fuerzas son diferentes. Y el sentido de la fuerza normal es perpendicular a la superficie. ¿Ya? La fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. ¿Qué quiere decir eso? Que forma un ángulo de 90 grados, como podemos ver en la imagen. Habíamos dicho acá que el roce o la fuerza de roce es aquella que impide el desplazamiento entre dos cuerpos, ¿ya? Porque no hay ninguna superficie que sea 100% lisa y sin rugosidades. Imposible. ¿Ya? Podemos verlo quizá de forma cotidiana e imaginar que, que son 100% lisas, pero si nosotros viéramos microscópicamente esa superficie nos vamos a dar cuenta que no. Por lo tanto, existen tres tipos de roce. Roce por deslizamiento, y esto es cuando dos cuerpos sólidos se desplazan, ¿ya? Uno sobre el otro. Está el de rodamiento, este es cuando una rueda o un cilindro, eh, ¿cierto? Gira sobre otra superficie, ¿ya? Por lo tanto acá la magnitud es menor. Gracias al invento de la rueda, entonces, que se puede minimizar esta fuerza de roce y hacer que los objetos avancen o se deslicen de forma más rápida, ¿ya? Y está también el tipo de roce que es por fluido, que esto es cuando un cuerpo sólido se desliza sobre un fluido, ya sea el aire o el agua. En este caso estamos viendo una persona que está nadando, que sería el cuerpo sólido, y el agua sería el cuerpo, perdón, el fluido líquido. Otro tipo de fuerza es la fuerza elástica o restauradora, ¿ya? Cuando hablamos de que un material es elástico, nos referimos a que un cuerpo, ¿ya? Al ser sometido a una fuerza externa, experimenta un cambio de forma visible. ¿Ya? Nosotros vemos que un material elástico se estira, lo vemos.
¿ya? Y que al desaparecer esta fuerza vuelve a su estado original, ¿ya? Un elástico lo estiramos, luego soltamos y el elástico vuelve a su estado original. Cuando se aplica una fuerza externa sobre un material elástico, este opone una fuerza de igual magnitud pero en sentido contrario a la deformación, ¿ya? Entonces nosotros estiramos el elástico, ¿ya? Pero el material opone una fuerza externa de igual magnitud pero en sentido contrario a la deformación. Esta fuerza, que depende de las propiedades elásticas del material, se le denominan fuerza elástica o fuerza restauradora. Vamos a ver qué características tiene estos materiales elásticos, pero de forma microscópica, ¿ya? Lo que nosotros estamos viendo ahí son átomos, ¿ya? De un elemento o de un material elástico. Entre las moléculas, entonces, de un material elástico existe un mayor número de enlaces, ¿ya? Los enlaces es lo que mantiene unido a los átomos de una molécula, ¿ya? Entonces, al haber más número de enlaces, estos actúan como si fueran pequeños resortes, como vemos en la imagen. Estos proveen a las estructuras o configuraciones moleculares de una mayor cantidad de fuerza restauradora que luego le permite recuperar fácilmente su forma, tal como lo representa en el siguiente esquema, ¿ya? Nosotros tenemos en este material elástico, ¿ya? Aplicamos la fuerza y cuando dejamos de aplicar dicha fuerza externa, vuelve a su estado original, ¿ya? Esas son las fuerzas restauradoras o también llamadas fuerzas elásticas. ¿Qué más decirles acerca del tema de las fuerzas? Perdón, se me había perdido acá un archivo. ¿Ya? La idea es que ustedes ahora vayan a, después de ver la clase, lo bueno de esto también es que ustedes pueden parar o pausar el video las veces que quieran y, y así poder entender de mejor manera los conceptos, ¿ya? Vamos a trabajar lo que se conoce como aula invertida. Ustedes primero entonces van a ver este video, van a adquirir algunos conocimientos, van a realizar su guía de aprendizaje y durante la próxima semana nos vamos a reunir a través de la plataforma Virtual Class y vamos a responder dudas que ustedes tengan, ¿ya? Yo no les voy a hacer la clase de nuevo, ¿ya? Entonces lo que ustedes tienen que hacer ahí es haber visto primero la clase, haber respondido su guía y vamos solamente a responder dudas, ¿ya? De esa manera vamos a avanzar. ¿Qué otra cosa más contarles? Que, bueno, las dudas las vamos a, también las pueden canalizar eh, a través de las siguientes plataformas. Ya yo les voy a dejar acá todas las plataformas en las que me pueden encontrar. La primera y de forma formal, ¿cierto? El correo, que es fernanda.novoaheredia1986@gmail.com. Me pueden también encontrar en YouTube, en el canal Profesora Fernanda Novoa, en donde yo voy a subir este video. Y también ahora me pueden encontrar en Instagram como profe-fernovoa heredia, ¿ya? Así que también les voy a pedir ahí que cualquier duda me escriban en Instagram, me pueden escribir abajito del video, ¿ya? Darle like también al video para que quede registro de que lo vieron, eso es importante. Si surgió algún comentario, también hacerlo abajito en la caja de los comentarios. ¿Y qué otra plataforma nos queda? News.
que no la puse ahí, News 3.0, que esa es de WebClass. Em, Eso, ¿ya? Así que nos vamos a despedir por un momento y, y les voy a hacer otro video para explicar cuáles van a ser las evaluaciones que vamos a tener en esta unidad, cuáles son los trabajos que deben hacer y de qué manera están organizados, porque esta vez es a través de semanas, no nos podemos atrasar. En la unidad número 1 no entregaron sus trabajos a tiempo y ahora la idea es que lo hagan de forma ordenada, ¿ya? Así que eso, niños, nos despedimos y nos vemos en el siguiente video.